¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra sesión. Espero que hayan tenido unas muy buenas vacaciones, pero es hora de regresar al trabajo. Estamos ya en la segunda parte de este semestre, así es que pues váyanse preparando para todas sus entregas en las próximas 8 semanas, 7 semanas, ¿no? Esta ya la estamos corriendo. Y para nosotros, pues bueno, nuestro tema de hoy tiene que ver con el diseño de la cultura. Para ello, nosotros tenemos que hacer una diferenciación muy importante en relación al concepto de cultura. La cultura tiene en realidad muchas acepciones, ¿no? La que generalmente nosotros absorbemos académicamente es la que se relaciona con las personas cultas, aquellos que estudian, que conocen de arte y cosas así por el estilo. Es bien interesante. Yo he sido muy curioso, ¿no? Siempre ante el fenómeno, bueno, ahorita se les comento el fenómeno, ante el siguiente fenómeno que les voy a comentar, porque hay situaciones, ¿no? Que son realmente, bueno, para mí son incomprensibles, ¿no? Como un crítico de arte que nunca ha hecho arte, pero que a partir de, obviamente, de lo que hace, haber leído, puede criticar a otro tipo de personas. Y entonces ahí nos metemos en una dinámica pues, que tiene que ver, ¿no? Con este enfoque académico que pues en cierta medida solo tiene cabida dentro de la academia. Fuera de la academia pues no sucede nada, ¿no? Un académico como yo, pues fuera de la academia, pues soy un señor más, ¿no? Voy a cualquier lugar, me conocen y me dicen, señor, ¿qué va a llevar? ¿Sí? Ya, si me va bien, pues me dicen joven, ¿no? Entonces, el asunto es que en ocasiones lo que queremos observar de la realidad muchas veces tiene ese matiz, ¿no? El matiz de la academia. Y la academia que nosotros vamos absorbiendo, pues tiene todavía, ¿no? Tiene un antecedente y me parece que ese antecedente potente, fuerte, está ubicado en la llamada ilustración, ¿no? de los europeos. La ilustración va a corresponder, sí, pues entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Nunca hay un establecimiento exacto de cuándo específicamente, pero pues bueno, entre otros personajes pues nos vamos a encontrar a un Goethe, ¿no? Que obviamente pues era pues, un personaje muy importante de la literatura alemana, pero no solamente de la literatura, sino de la ciencia, e inclusive, ¿no? Por ahí si han tenido chance, escribió un libro sobre teoría del color, bastante interesante y muy, pienso yo, muy adelantado, ¿no? Incluso para el tiempo en el que fue publicado, estamos hablando del siglo XVIII, pero no es suficiente ese análisis. O sea, a veces, y de hecho se nos ha hecho creer académicamente, que el país sería mejor si la gente tuviera cultura, pero a veces la cultura se minimiza, se reduce a algunas cuantas actividades, ¿no? Que tiene que ver con eso que llaman eventos culturales, ¿no? El evento cultural en sí mismo nos vuelve mejores personas, no, no, eso tiene que ver con otras raíces. Y en este caso nos vamos a enfocar a explorar un enfoque alternativo de lo que es la cultura. Y en ese enfoque alternativo, en el ámbito de la cultura, nos vamos a dirigir hacia un concepto que es el de la conducta. Entonces, el hacemos, dejamos de hacer, cuáles son las razones, ¿no? Y en ese hacer o dejar de hacer, ahí es donde vamos a centrarnos, ¿no? Y nos vamos a enfocar a ese ámbito de la cultura. El arte, las diferentes expresiones son fundamentales, ¿no? No he dicho lo contrario. Son fundamentales porque son expresiones y las expresiones van a ser siempre diferentes, ¿sí? Y esto va a depender evidentemente de los grupos, ¿no? La música es diferente en el África a la europea. Sin embargo, como son culturas dominantes, pues dijeron, pues mira, tu música no es buena, así es que tienes que escuchar esta y esta es la buena. No creo que haya música buena ni música mala, solo hay diferentes gustos,
pero evidentemente, pues bueno, eso también queda completamente a criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, la cultura vamos a verla desde ese enfoque, desde el enfoque de la conducta. Vamos a entender cuáles son ese tipo de cosas que son fundamentales, que conozcamos nosotros, que tenemos chance, ¿sí? De sumergirnos en los libros, que esa es verdaderamente nuestra, pues parte de nuestra chamba, que tenemos la oportunidad de, pues, no sé si de viajar, pero pues, cuando menos de ir a otros lados, de conocer a otras personas, que tenemos ese tiempo, ¿no? Destinado precisamente para el entendimiento, ¿sí? El razonamiento, la comprensión de los diferentes fenómenos, ¿no? Y del simple hecho de comprender de que las personas no tienen las mismas oportunidades, de que las personas tienen incluso diferentes intereses y que eso mismo, ¿sí? Nos hace ser diferentes y eso creo que es lo extraordinario de las sociedades. Lo que no es tan fácil en los diferentes grupos, núcleos sociales, es tener un nivel de empatía, ¿no? De respeto sobre las personas que son diferentes a nosotros. ¿Sí? Son algunas de las exigencias que se han enmarcado mucho en estos últimos años. Sin embargo, pues el respeto no se busca de manera homogénea, ¿no? Para todos los ámbitos, sino parece que debe de existir este tipo de fenómenos en cuestiones particulares, ¿sí? Tal como lo puede dictar, ¿no? O lo puede permitir algunos, algunos niveles socioeconómicos, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Nuestro objetivo es conocer algunos enfoques con los que se interpreta el concepto de cultura, específicamente llevarlos hacia aquel otro, ¿sí? No el de la academia, no de la Academia de las Artes, en donde ponemos por encima de todas las artes. Efectivamente, en los países desarrollados, las artes es la guinda, no el adorno, es la guinda, es la culminación de una organización, de un grupo humano constituido dentro de una nación y que evidentemente al haber resuelto, como en la pirámide de Maslow, las necesidades, sino de manera homogénea a toda la población, sí a la gran mayoría de la población. Y entonces, cuando las personas pueden satisfacer, ¿qué es lo que vimos desde el enfoque social? Cuando las personas podemos satisfacer todo lo necesario, entonces podemos aprender a tocar la guitarra, podemos aprender un idioma diferente al nuestro, u otro si es que ya tenemos un idioma, ¿sí? Podemos practicar algún deporte, ¿sí? Y ese tipo de cosas, ¿no? Que ese es básicamente el gusto, el lujo que solo se pueden dar ciertas clases sociales en nuestro país, ¿no? Que ese es el gran marco de referencia. Vamos a hablar de México. Hay dos Méxicos, eso decía Bonfil Batalla, Guillermo Bonfil Batalla. Si tienen chance, léanlo. México Profundo se llama el libro. Y a Bonfil Batalla del México Imaginario, que es el que pertenece a ciertas clases sociales elevadas. No tengo nada contra ninguna clase social, solo lo explico desde cómo lo entiende Bonfil Batalla y los marginados, ¿no? Que es el llamado México Profundo, ¿no? El México pobre, el México de falta de oportunidades, que eso lo revisábamos un poquito, ¿no? También en términos de la educación. O sea, la educación, dicen, sí, está ahí para todos. La realidad es que, obviamente, pues no nada más se trata de ir a la escuela, ¿no? Pues, para ir a la escuela, ya lo hemos platicado, pues hay que comer, hay que tener para el libro, de repente nos piden libros y pues, no hay un cuestionamiento, oye, ¿tienes para el libro? Sí, o sea, no existe ese tipo de cosas. Estás aquí, pues tienes que entrarle. Si me explico, entonces, pues ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos. Y el ejemplo que les había prometido es el de Corea. No puedo hablar mucho de Corea, lo poco que podemos, que pude, o que he podido investigar, preguntando a personas que han viajado al país. Y obviamente alguien que viaja a Corea tampoco va a conocer a profundidad Corea, ¿no? Pues tuvo unos días, unas semanas, unos meses, y eso es todo, ¿no? Para estar, para conocer a profundidad, pues, literalmente hay que sumergirse y hay que vivir, ¿no? Hay que vivir ahí, obviamente no de una beca, hay que vivir ahí, ser parte del sistema económico y eso obviamente pues, permitiría tener una comprensión.
de esa sociedad. Pues vamos a hablar en la superficialidad, sí podemos hablar de México, y como les decía, pues vamos a hablar de los dos Méxicos. Les recomiendo ese libro de Bonfil Batalla, un libro ya bastante viejo, de hecho los que les voy a recomendar son bastante viejos, no se escribe ya mucho al respecto, desconozco en realidad por qué, pero pues bueno, como que quedó estancada esa generación, quedó en el olvido esa generación que se dedicó a explicar un poco al mexicano. Está el mexicano, Psicología de sus motivaciones, de Mauro Rodríguez, Psicología no, de Ramírez, Santiago Ramírez, Psicología del mexicano en el trabajo, de Mauro Rodríguez, y Rogelio Díaz Guerrero, de Psicología del mexicano, así se llama el libro, y pues bueno, viene una explicación pues, muy interesante, ¿no? Que obviamente van a partir desde los orígenes. Si tuvieron la oportunidad de leer o de revisar algún documento de un libro en particular de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, se remontan, ¿sí?, a tiempos prehispánicos, a la colonia, y en esa fusión, en ese momento, ¿sí?, de coyuntura, de, de punto crítico, es donde se va a construir buena parte de lo que somos hoy en día. Entonces, hay cosas muy buenas, hay cosas que no son tan buenas y que pues tenemos que pues, conocer, analizar, entender por qué suceden las cosas que están sucediendo en un país como el nuestro, y que obviamente pues varios de los aspectos no es, a veces veo muchas publicaciones luego de repente en las redes sociales que culpan a la educación, que culpan a la religión, que culpan al Estado, y nunca o pocas veces he visto alguna publicación que más bien nos culpamos a todos nosotros. Más bien culparnos, nos responsabilizamos, ¿sí?, todos nosotros, y con ello entenderíamos que somos parte de la situación. Mal estaría yo en decir, no, es que es la educación. Pues si tú eres maestro, entonces, ¿qué estás haciendo? Sí me explico. Entonces, aquí más bien es una serie de correspondencias que literalmente es lo que lograron hacer algunas sociedades, ¿no? La sociedad china, bueno, los chinos, los coreanos, lograron unificarse, lograron tener objetivos en común, y con ello, ¿sí?, aparte obviamente de las raíces culturales potentes, pues van a lograr un desarrollo extraordinario, ¿no? Entonces, pues vamos a tener fuentes. ¿Se acuerdan que les platiqué de Santander Trade? Les platiqué de esa, es una fuente, por ahí me encontré un datito, por ahí lo puse en alguna lámina, y el Banco Mundial. No es que el Banco Mundial sea así como la verdad, pues está controlado, es como una propuesta de capitales internacionales, principalmente norteamericanos. Entonces, pues va a tener un pequeño sesgo, cuando menos. Pero, de todas maneras, pues son algunas de las fuentes a las que podemos recurrir. Es muy diferente a que pues, yo les diga, pues yo creo que los coreanos, ¿no? Pues ahí están algunos de esos datos, y pues bueno, vamos a ver qué onda, y obviamente cómo se trabaja o cómo tendríamos que trabajar en función de una transformación cultural para que esto obviamente pues, permita que pues, podamos tener niveles de vida distintos. José Alberto Mujica Cordano, él fue presidente de Uruguay, conocido en el mundo como el presidente pobre. Este presidente renunció a vivir en una casa como Los Pinos, como lo que fue Los Pinos aquí en México. Renunció a toda condición banal que puede llevar a una posición de poder. Imagínense ser gobernante de un país, todo lo que implica en términos de poder, tener el mando del ejército. Bueno, desconozco si en el Uruguay suceda eso, en México sí sucede, el control de la hacienda, o sea, todo, ¿no? Las reglamentaciones, las legislaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Son posiciones muy importantes. Y hay una entrevista, ¿no?, que se llama el Pepe de Sillars, o como se pronuncie, que es el documentalista, y en esa entrevista, en ese documental, hablan un poco sobre la vida de Pepe Mujica, mejor conocido así como Pepe Mujica,
Pepe Mujica habla del papel de la cultura, ¿no? Y dice que es fundamental, pero Pepe Mujica va a dar un enfoque, incluso para mí, me, me interesó mucho, me pareció bastante sorprendente. Va a decir, yo creo que la batalla cultural es la batalla que no dimos. No habrá una humanidad mejor, que esta es el asunto, ¿sí? Del papel de la cultura. Las discusiones que se llegan a dar en términos es para ver quién es mejor que otro quién, ¿no? Es decir, yo soy mejor porque tengo más cultura. No, no es en ese sentido. Si no sirve, si no funciona precisamente para que podamos tener mejoría en todos los ámbitos, pues entonces no existe esa mejoría, ¿no? Estamos hablando de clases sociales, personas que sí pueden, que sí tienen ciertas condiciones, y desde luego, ¿no? Los ejemplos que sí existen, pero que son mínimos de personas que a través del esfuerzo pues, han ido en la escalada social. Dice, si no hay una transformación cultural, que es algo de lo que les he estado mencionando a segmento en diferentes momentos, dice, y la cultura no son los cuadritos, se refiere, ¿no? A las obras de arte en específico. A eso es a lo que quiere llegar precisamente Pepe Mujica con la explicación, ¿no? Que se cuelgan. Dice, o esto que hacen ustedes, documentar. ¿Están haciendo cultura cuando se documentan? No, la cultura ya está ahí, ¿no? Es algo que está destacando Pepe Mujica, ¿no? Ya la cultura está ahí. O sea, la conducta, la forma de cómo somos, ya está ahí, ¿sí? ¿Cuál es el origen? Esa es otra situación, pero ese es el fundamento, es el argumento, ¿sí? Al cual se está aproximando Pepe Mujica. Y dice, la cultura es la cotidianidad de los valores, ¿no? Con que nos movemos. Es decir, nuevamente, el concepto de la conducta. ¿Sí? O sea, de nada sirve ser una persona muy culta, ¿sí? Si nos convertimos, ¿no? En patanes y no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? En los diferentes momentos de nuestras vidas. Y dice, y eso es parte de la construcción de una sociedad mejor. Cuando vemos el documental, obviamente nunca he ido a Uruguay, no tengo idea de cuál habrá sido el nivel de impacto del gobierno de este tipo. Es un, es un personaje sumamente reconocido en todo el mundo. El peje es muy reconocido, pero este cuate es sumamente reconocido en todo el mundo, precisamente por el tipo de filosofía, por haber reducido la pobreza, la cantidad de pobres en el Uruguay. Es el que andaba en un bocho, Jade, exactamente. Y el antecedente de este cuate, muchas gracias, sí, un bocho azul. En, bueno, paréntesis, ahorita que comentó este Jade, mis maestros decían que si alguien tenía algo más que un bocho, ya era un, que había que tener, esa es una ideología revolucionaria. Entonces, algo muy particular de Pepe Mujica es que cumple a cabalidad las cosas que piensa, con las que dice, con lo que hace, ¿no? Que eso es, pienso yo, bueno, porque no lo he logrado, ¿no? Debe ser muy complicado, muy complejo. O sea, tengo una ideología, ¿sí? Hablo de esa ideología, pero hago esto, en el papel lo desarrollo. Y es a lo que se refiere Pepe Mujica. O sea, la conducta, ¿sí? El hacer, es básicamente lo que nos va a permitir, obviamente, tener ese nivel de trascendencia. Este cuate pasó a la historia mundial. O sea, no solamente en el Uruguay, sino verdaderamente en el mundo. Pues bueno, por si no lo conocían, pues bueno, ahí está un poco de lo que este tipo piensa. Diseño en la cultura. El diseño en la cultura es el desarrollo de estrategias comunicativas, ¿no? Nuevamente en nuestro ámbito. Esto tiene que ver, ¿no? Con nuestra profesión. Dice dirigidas hacia el reconocimiento de todos los fenómenos culturales. Uh-huh. Cuando decimos todos los fenómenos culturales, estamos de todo. Es que el tuyo es mejor que el mío. No, 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 no. La música de academia es muy bonita, me fascina. Cuando estoy estudiando, ¿sí? Cuando hago actividades que ameritan reflexión, me gusta utilizar cierta música de academia. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que esta sea mejor que las demás. La academia siempre va a tener un posicionamiento, como lo va a hacer cualquiera, ¿eh?
La religión va a decir que la religión y la creencia en Dios es lo mejor. Eso no está mal. Ujú. No es malo. Eso lo vamos a hacer. Mi equipo de fútbol es el mejor, no el tuyo. ¿Sí? O sea, esto es algo natural, por decirlo de alguna manera. Lo que está mal es el proceso de adoctrinamiento, en donde se nos obliga, se nos castiga, ¿sí? Se nos tortura psicológicamente a dejar nuestras creencias porque nos han dicho que ciertas cosas es lo mejor y que es lo que debemos de tener. Uh-huh. Parte del fenómeno cultural sería la aceptación. Así debería de funcionar. ¿Te gusta eso? Ah, qué chido, ¿no? A mí no me gusta para nada, pero pues es tu bronca, ¿sí? Pero no voy a andar diciendo, oye, mira, esta persona, sí, sí, sí me explico, es un naco, ¿no? Ayer, ¿no? Hoy, no me acuerdo, estaba viendo un video de una señora que le decía a alguien que le estaba reclamando, por alguna cuestión, que andaba quitando publicidad, propaganda, pues. ¿Cómo le dijo? Naco moreno, naco oscuro, algo así. Nunca había escuchado esto, me dio mucha gracia. O sea, no me molesta, yo soy naco oscuro, ¿no? Naco moreno, no me acuerdo cómo era el adjetivo despectivo. eh, y era una señora que tenía pintado el pelo de rubio. Entonces, ese tipo de situaciones, la señora tiene la culpa del problema del mundo. No, o sea, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo cómo son nuestras expresiones y nuestras manifestaciones. Y que si eso sucede en México, o sea, por supuesto que eso sucede hasta en Canadá, que es aparentemente una sociedad pues muy equilibrada en ese sentido. Diana, por favor. Profe, y también entra, por ejemplo, ahorita que mencionaba que, bueno, que la cultura es diversa y que deberíamos de respetar toda la demás cultura, entra, por ejemplo, ahorita que también mencionaba la cuestión del racismo, ¿no? Que a veces cosas que hacen personas de cierto color de piel o de cierta etnia se ven mal o lo toman como una cultura despreciable, pero si lo hace otro grupo con una etnia diferente, se toma como algo bueno, ¿no? Por ejemplo, bueno, me acuerdo que hace poco vi una publicación en la que se criticaba muchísimo a las personas que iban, por ejemplo, a la fuente que está en la Plaza de Río de Janeiro a bañarse o a jugar con el agua o estar pues ahí. Y recientemente, como ha crecido más la gentrificación aquí en la Ciudad de México, unas mismas personas extranjeras que fueron a hacer lo mismo fue como no todos, pero muchos sí dicen como no, pero pues es diferente o lo veían mejor o por lo menos no lo veían mal como con las otras personas. Entonces, no sé si tenga que ver también con la cuestión de que la cultura es diversa, pero se respeta dependiendo si eres de cierta etnia o no. Tiene mucho que ver lo que acabas de mencionar. ¿Por qué se utilizan últimamente, ¿no? Por las diferentes exigencias de ciertos grupos sociales, empiezan a utilizar otros estereotipos de belleza? No sé si sea lo adecuado, ¿eh? Si me equivoco, una disculpa. Se debe básicamente nada más a eso. Exigen eso, pues se los damos de momento. Pero en realidad, el prototipo, perdónenme la expresión, el estereotipo, el ideal del yo, si quieren verse muy teóricos con Freud o el arquetipo con Jung, ¿sí? Viene sobre las sociedades dominantes. ¿Sí? Por eso esa necesidad, ¿no? Por eso se vuelve para algunas personas ofensivo que te digan color cartón y te volteas a ver y ves el cartón y dices, ah, chingas, sí es cierto, tengo color cartón, ¿sí? Pero eso no me hace sentir menos, eso más bien obedece a ciertos aspectos que se van, pues, volviendo complejos a partir, obviamente, de ese fenómeno despectivo. Es un proceso social. O sea, si la sociedad no me acepta, entonces, obviamente, pues nos sentimos mal. Y vamos a hacer cosas para que la sociedad nos acepte, o ciertos grupos sociales que son de nuestro interés. Y entonces aparece ese tipo de fenómenos como que tú mencionas. La ropa usada. ¿Sí? La ropa usada en mi barrio, donde yo crecí, era usual que las señoras fueran a buscar ropa usada, muy barata, en buen estado, y decían, es que es la ropa del muerto, ¿no? Decían mucho en esa época, ¿no? Sí, seguramente la gente va y saca cuerpos para quitarle la ropa y venderlos. No, pues es la ropa que la gente desecha, ¿no?
y entonces la tomaba alguien, la vendía, pero hoy es toda una moda, es una sensación, ¿sí? El, el nivel de consumo de la ropa usada es muy elevado, pero eso vino alguien más a decirnos, y tiene que ver con lo que dice Diana. O sea, si no viene alguien más a decirnos, no, pues es de nacos, es de pobres. Uh-huh. No es un pecado ni es un delito ser pobre, ¿no? Es una circunstancia. ¿Sí? O sea, cada quien eligió haber nacido en el estatus social en el que nacimos, ¿no? ¿No? Pues llegamos ahí, qué tranza, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que hay quienes tienen más, pero también te das cuenta que hay quienes tienen menos. Uh-huh. Y esa es parte de la realidad. Cuando alguien no se da cuenta que hay quienes tienen menos, tiene un problema de nociones al respecto de lo que significan los otros grupos sociales, ¿no? O el concepto de la cultura en general. Jade dice, al igual con la gentrificación, el problema que hay en Mazatlán de las reglas de algunos hoteles de no tocar música banda, siendo que es, sí, por supuesto, ¿sí? Es que eh, somos muy superficiales, pero es que así nos han construido, eso no es culpa de nadie, inclusive los profesionales, ¿eh? Son muy superficiales. Decimos, es que la gente va de rodillas, por eso va de rodillas a la Basílica de Guadalupe, por eso México está como está. No, perdóname, pero no es culpa de ese señor o de esa señora. Sí, o sea, perdóname, pero no, el problema es mucho más grave. Es que la música de banda hace criminales. No, 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 o sea, no has entendido que tenemos problemas graves de corrupción y de pobreza y que para muchas personas, ¿sí? No es como aquí en la Ciudad de México, que tenemos una escuela, que podemos acceder a un trabajo o a otro trabajo, lo que sea, pero tenemos alternativas. Hay lugares donde no hay muchas alternativas, ¿sí? Y tienen casi siempre dos opciones, casi siempre. O se van a Estados Unidos o son absorbidos o secuestrados por el crimen organizado. Y eso no quiere decir que van a ir a matar gente, ¿no? Hay desde chavillos, chavillas que andan ahí avisando, que les llaman halcones, que les ponen una moto para que les vayan diciendo quién entra y quién sale de tal pueblo, de tal ciudad, y entre muchas otras actividades. ¿Sí me explico? Entonces, la situación es mucho más compleja. Cuando reducimos, que ese es el famoso reduccionismo, cuando reducimos a un fenómeno que sí existe, yo no estoy diciendo que no exista, a un fenómeno, todo un problema global es completamente inaceptable. ¿Sí? Académicamente no es válido, porque no estás fundamentando absolutamente nada, es una opinión. ¿Sí? Y una opinión, evidentemente, pues no va a generar ni una transformación, ni verdaderamente una reflexión, sino solamente una afiliación a una forma muy particular de pensar. ¿Sí? Que ese es el reduccionismo. Es que si no existiera eso, con eso se resuelven los problemas del mundo. No, no funciona así. Y precisamente por eso veíamos lo que dice Jade, es completamente cierto. O sea, pasa a Mazatlán, voy a ver a la familia. Y chinga, no voy a oír música de banda, o sea, porque alguien me dijo que me voy a volver un maleante por escuchar música de banda. O sea perdóneme, pero qué absurdo. Sin embargo, esto tiene que ver precisamente con esos fenómenos. ¿Qué quiere la gente? Pues bueno, está de moda rechazar, ¿sí? Pues lo rechazo y entonces como que automáticamente me pongo en otro nivel. Y esa es parte también de las cosas que nos han inyectado, que tenemos que ser mejores que las demás personas. Por eso sentimos tanta presión todo el tiempo. Tengo que tener un mejor auto, una mejor casa. Tengo que tener un título más y más, 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 más. Entonces, todo lo tenemos aquí. Mientras nos perdemos pues para empezar, de la vida, de disfrutar las cosas, ¿no? Y después, pues, de poder observar cuáles son realmente las problemáticas. Pero eso es el sistema. El sistema está hecho para que no nos fijemos en los problemas. Nos meten un tema de discusión, nos hacemos bolas, no resolvemos nada y los problemas siguen. Uh-huh. Pero eso es precisamente lo que han hecho otras sociedades. ¿Sí? Yo les digo siempre, se pusieron de acuerdo los diferentes sectores. Uh-huh. El sector empresarial, el Estado, ¿sí? Parte de la sociedad civil. No puede ser todo mundo. Creo que en ninguna parte del mundo todas las personas están de acuerdo. No, no lo creo. ¿Sí? Pero en primera instancia aparece un concepto que es la tolerancia. Es el primer concepto. Después de eso,
¿sí? Si no coincides, aparece el de la democracia, si es que verdaderamente existe la democracia. Y dicen, pues lo que diga la mayoría. La mayoría dijo que vamos a hacer esto. Ah, pues eso hacemos. Y no empiezo a berrear y a decir, no, pero es que se va a acabar el mundo si hacemos esto. No, o sea, no funciona de esa manera. Bueno, para que funcione no tendría que ser de esa manera. Y entonces viene este tipo de factores. Dice y la invitación a todos los grupos sociales a amar, comprender. Si no pueden amar, comprender. No puedes comprender, acepta. No puedes aceptar, tolera. ¿Sí? Esta es la escala. Si no lo puedes amar, cuando menos tolera. Es que esa música no es buena. Pero ¿quién dijo que la música tiene que ser buena para quién? Entonces, esto desciende mucho de esa época de la ilustración. Tenemos que regresar a ese pensamiento de la ilustración. Los ilustrados, obviamente, era la clase élite. ¿Sí? Eso es algo que no nos dice la historia. O sea, no era cualquier persona, así todo el mundo vive en el conocimiento. No, evidentemente, había analfabetismo, ¿sí? Y ciertas clases pues, podían dedicarse a estudiar. Ujú. Pero ese fenómeno sigue pasando en este país. O sea, no todas las clases tienen la posibilidad, las mismas oportunidades de estudiar. ¿Qué es lo que nos dicen? Usted no va a poder estudiar, usted estudia en el CONALEP, ¿sí? Como si estudiar en el CONALEP fuera un pecado o un castigo. Para muchas familias es una oportunidad, ¿sí? Ya que en muchas familias no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Y dicen, tienes la oportunidad de ir al CONALEP. Y las familias están muy orgullosas de que sus hijos egresen del CONALEP. Para eso les alcanzó. ¿Sí me explico? Y es ese tipo de cosas que tenemos que analizar, que tenemos que comprender. Estamos en una posición bien interesante, bien padre, porque no estamos ni hasta abajo ni hasta arriba y podemos ver, pero precisamente por eso las clases medias en muchas partes del mundo han sido fundamentales para la transformación, ¿no? Porque podemos ver, tenemos chance del estudio, tenemos chance de ver un poco de cerca la realidad de la burguesía, un poco de cerca la realidad de la otra clase, y entonces pues, decir, no, pues eso no está bien. ¿Sí? Y casi siempre ha sido de esta manera, con excepción de la Revolución Mexicana, que fue dirigida desde las bases, ¿no? Las bases sociales, es decir, las personas más pobres, ¿no? Con excepción. Que me parece que eso es algo muy importante y que generalmente no se nos enseña, ¿no? Se nos habla de héroes muy particulares, sí, tuvieron una participación muy importante, pero campesinas y campesinos son los que van a hacer la revolución. Son los que van a tener pues, esa participación medular, ¿no? Muchas de las cosas que gozamos, ¿sí? O que gozaron generaciones atrás de nosotros, tiene que ver al sacrificio de vidas, ¿no? De hombres y mujeres. Entonces, esas cosas no las vemos, no nos permiten verlas dentro de los procesos de educación y precisamente por eso tenemos en ocasiones pues, ideas pues bastante obtusas, ¿no? De lo que ha sido entonces, la historia y nos hacen aborrecer la historia, nos han hecho aborrecer la política, nos hicieron aborrecer la religión, nos han hecho aborrecer muchas cosas y en realidad necesitamos todo eso para poder tener obviamente un consenso. Y si obviamente pues, nos vamos odiando de todas las cosas que ciertas personas aman, lo que estamos haciendo es generar conflictos, ¿no? Y es así como se controla a un país, generando el conflicto y dentro del conflicto pues ya no hay muchas alternativas. Les recomiendo ese libro, siempre se lo recomiendo. Sí, podríamos ver a Marx, sí, podríamos ver a este cuate, se me fue Norbert Elías, etcétera, etcétera, pero habla de la sociología en general, ¿sí? No tiene ninguna tendencia. Entonces, ya aquellos otros pues, son estudios en particular, ¿sí? O explican un fenómeno en particular. En este caso, pues, en sociología, y habla sobre la sociología. En ese libro encontré estos segmentos de texto. A veces oímos que una persona culta es una persona refinada. Esto es lo que muchas veces escuchamos. Buenos modales. ¿Qué son los buenos modales? Pues son represiones, en realidad, ¿no? Sobre nuestra propia naturaleza. Entonces, entre más reprimidos somos, es que no debes de comer así. Todavía recuerdo, ¿no? Tienes que agarrar de esta manera. Y después te dicen para qué sirven tantas cucharas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ese es el proceso de refinamiento. ¿Quiénes lo tenían? Pues las clases elevadas. Los modelos a seguir tienen que ver con las clases elevadas.
Bueno, ahorita vamos a llegar a una frase de Humberto Eco, bien interesante en relación al intelectual. Dice aquí Modales que sabe distinguir y disfrutar las cosas estéticas, ¿no? Mejores de la vida, mejores de la vida. En ese sentido, restringidos solo pueden poseer cultura, y esto es muy cierto. En ese sentido restringido, solo algunas personas pueden en realidad poseer cultura. Uh-huh. Entonces, dice aquí, y lo reafirma, ¿no? Relativamente pocas, ¿no? Que tienen el tiempo suficiente. Para cultivarse hay que tener tiempo. Y muchas personas tenemos que trabajar. Sí, espero que esté quedando claro esto que menciona Fischer, ¿no? Dinero, se necesita dinero. Alguien va a decir, no, no sé. Sí, claro, se necesita dinero. Tiempo, dinero. Capacidad, interés, porque obviamente no todo nos va a gustar. Uh-huh. Por ejemplo, alguien puede amar mucho la música clásica, pero a lo mejor no sabe tocar ningún instrumento, que también eso he escuchado en los críticos de música. Oye, eres crítico, pero la guitarra, el radio, a ver qué tocas. No, nada. ¿Sí me explico? Y esto es parte de un fenómeno en el cual nos han involucrado. Nos han dicho, pues así es en la academia. ¿Sí? No necesitas saber. Tú lee y ya con eso. Entonces, eso nos aísla, nos forma, ¿sí? Un tipo de pensamiento. Y obviamente, pues alguien que no solamente tiene el gusto por la música, sino a lo mejor toca un instrumento, ¿sí? En ese sentido, pues desarrolla habilidades, ¿no? Intelectuales, el cerebro se activa, ¿sí? En otros campos, para entregarse a estas pautas de refinamiento y cultivarlas, ¿no? Que eso es lo que va a decir. No tienen que estar de acuerdo, ¿eh? Eso lo, lo subrayo, ¿vale? No tienen que estar de acuerdo. Una posición de Pitcher me parece interesante porque nos lleva a ese otro ámbito que es muy importante. Sociológicamente, ¿sí? Dice este autor, dice, sin embargo, es un hecho que todo miembro normal, no sé a qué se refiere, a esto no me gusta, no sé a qué se refiere, había que preguntarle, de una sociedad es culto. Como ya hemos visto, toda persona pasa por el proceso de socialización. O sea, por pertenecer a un determinado lugar, aquí en la Ciudad de México, somos chilangos, es parte de nuestra cultura. Tenemos palabras, utilizamos palabras en particular. En el interior de la República, en muchos lugares me decían, es que tú hablas cantadito. Pues yo decía, como que tú parece que estás cantando cuando hablas. ¿Sí me explico? Pero son ese tipo de factores, ¿sí? Con los cuales nos identifican. Nunca me ofendí, no vi razón por lo cual, pues, ¿no? Dice que así hablo. En otros países dicen que hablamos bonito, ¿no? Dicen que hablamos como las telenovelas. Entonces, es el acento y que obviamente pues, está muy reflejado, ¿no? Dentro de nuestros modus vivendi, ¿no? Desde la infancia comienza a aprender a adaptarse, todas las personas, a las pautas de comportamiento que son aceptadas socialmente y a reconocer aquellas que no son aceptables. Entonces, socialmente el fenómeno nos dice, ¿sí? Aquellas que son aceptadas y aquellas que no van a ser aceptadas. ¿Sale? Entonces, esto, ¿sí? Desde el enfoque de Fischer, es un fenómeno social. Entonces, aquí se nos dice qué está bien y qué está mal. Uh-huh. Eso, en algún sentido, bueno, no es malo. Más bien, esto tendría que ser complementado con el concepto que les decía, ¿no? El concepto de la tolerancia. Humberto Eco dice, ¿cómo definiría el término intelectual? ¿No? Le preguntan en una entrevista. Dice, si por intelectual entendemos todo aquel que trabaja con su cabeza y no con sus manos, porque hay una idea sobre eso. Como que el intelectual es el que piensa y parece que las personas que piensan solo piensan, ¿no? Y decimos, no, no, el campesino piensa, el albañil piensa. ¿Sí? Lo que pasa es que esas profesiones son sucias. Bueno, no son sucias, la gente se ensucia. Y resulta que en los reinos, en la ilustración, que es el referente más potente que tenemos,
¿sí? Donde van a quedar muchas reminiscencias precisamente de esas jerarquías sociales, pues quien no, pues quien tenía la vida comprada, pues no hacía otra cosa, pues, más que pues, dedicarse a lo que le gustaba. Entonces se hacían diferenciaciones, ¿no? En quién tenía la ropa limpia y quién la tenía sucia. Entonces, si la tenías sucia, eras un plebeyo. ¿Sí? Aquí un naco moreno, creo que naco. Es que era un compuesto así bien, bien interesante. Se me fue la onda. Después busco el video, a ver si lo encuentro. Lo iba a poner, pero después se me olvidó. Entonces, viene esa condición. La sangre azul, pues seguramente ustedes lo habrán escuchado, pues si no, no les daba ni el sol, la gente estaba en el campo trabajando. Si no te daba ni el sol, porque obviamente tenías la vida comprada, pues toda la piel transparente, ¿no? Y se veían las venas, y, pues, entre un verde y un azul, pero pues ahí estaba, ¿no? La famosa sangre azul. Y pues si estamos en el sol, bueno, la gente que trabaja bajo el sol, pues se oscurece la piel. Entonces viene esta comisión, de hecho, desde el Renacimiento, ¿no? Estaba esa discusión entre los liberales y quién verdaderamente pues, pertenecía a las artes, y los que escribían, y toda esa gente que no se ensuciaba, los que hacían poesía, pues eran los que hacían arte. Los escultores, los pintores, pues eran sucios, ¿no? Los arquitectos pues, se ensuciaban, entonces pues eso no podía pertenecer a las artes. No sé si habían escuchado de esa discusión. Si no lo habían escuchado, que es muy probable que sí, estamos en la escuela de arte, pero por si de casualidad no lo habían escuchado, hay un libro que les dejo leer en el primer año, que se llama El artista, la religión del arte y la economía capitalista. Jan Gimpel. Denle una checada, está bastante interesante. Muy marxista, pero sí, bien interesante, ¿no? Su enfoque capitalista que le da, pero interesante. Entonces, dice, trabaja con su cabeza y no con sus manos. Un empleado de un banco es un intelectual, dice, y Miguel Ángel no. Duro, ¿no? Pero bueno, ya esa discusión se había dado en el Renacimiento italiano. Hoy con los ordenadores cualquiera es un intelectual, no se ensucia. Por eso no creo que la cuestión tenga nada que ver con las profesiones o clases sociales. Muy importante, aunque hay un bemol, ¿no? En el caso de Humberto Eco, que él distingue, aunque no sé si, no lo había pensado, no sé si verdaderamente es se haya burguesado en ese sentido y haya generado una distinción entre las bellas artes y las artes populares, ¿no? O sea, como que hay niveles dentro de las artes. Pero bueno, esto está interesante, este cuate, o encaja con la idea, ¿no? Para esta sesión, lo que sea. Dice, para mí un intelectual es alguien que produce nuevos conocimientos, haciendo uso de su creatividad. Un campesino. Ataulfo, no sé si han escuchado del mango Ataulfo. Es un mango muy carnoso y un huesito muy delgadito. Ah, pues eso lo hizo un ingeniero agrónomo mexicano, de nombre Ataulfo, ¿no? Un campesino cuando comprende que un nuevo tipo de injerto puede producir una nueva clase de manzanas, está desarrollando una actividad intelectual. Eh, Algo que obviamente pues, difícilmente lo vemos, ¿no? ¿Qué tan importante es un albañil? Casi nadie habla de los albañiles, ¿no? Decimos el médico, la abuela. Los albañiles son los que construyen las casas, ¿sí? Fíjense, ¿no? O el campesino, que es el que anda en friega en el campo. Uh-huh. Y en ese sentido, ciertas sociedades han encontrado esos niveles de respeto. Que he escuchado, ¿no? Que a los japoneses, cuando están chamacos, los mandan al campo, ¿no? Y de esa manera, en primera persona, comprenden la friega que se llevan la gente del campo y aprenden a respetar a esas personas, ¿no? Que esa es parte de la dinámica. Dice, mientras que un catedrático de filosofía que se pasa la vida repitiendo una misma clase de Heidegger no tiene por qué ser un intelectual. La creatividad crítica, dice aquí, es la única vara para medir la actividad intelectual, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, pues, bueno, hay cosas interesantes, pienso yo, en relación. ¿Dónde vamos a ver este diseño? Antes de meternos con la parte de Corea. ¿Dónde está metido el diseño? Bueno, como fenómeno, tendríamos que seguir un modelo como el de Corea, que es lo que viene a continuación, para que todo esto pueda funcionar.
pero vamos a hablar en términos profesionales, ¿sí? En términos profesionales se dice que nosotros hacemos cultura. No, nosotros no hacemos cultura, ese es mi punto de vista. Ujú. La cultura ya está hecha. Son expresiones, manifestaciones sociales. Y son diferentes las expresiones, las manifestaciones este, culturales dependiendo de la región. Cuando alguien reprime, como lo que nos comenta Jade, o sea, voy a ir a Sinaloa y no voy a escuchar el sinaloense porque alguien me lo va a prohibir. O sea, pero ¿por qué demonios alguien me va a prohibir? Si precisamente para eso se están haciendo tantos movimientos, porque no queremos que nos prohíban lo que a nosotros nos gusta. Ujú. Pero siempre, ¿sí? Las personas ven las cosas a justicia y eso es algo que obviamente no ayuda. Pues bueno, nuestra condición no es la de la creación de la cultura ya está hecha, nosotros somos parte, somos producto de esa cultura, ¿no? Y viene, deriva de la historia, deriva de nuestros genes, ¿sí? Y de las cosas que se van componiendo a través de las diferentes experiencias sociales. Dentro de esto, nuestras funciones están directamente en la difusión de qué? De eventos culturales. De paga está la mercadotecnia. ¿Nos podemos participar en ello? Sí, por supuesto. Un evento, sí, musical que sonó mucho, creo que fue el año pasado, si no recuerdo. El de este grupo, ay, se me fue el nombre. Uno que no sé si regaló o prestó mochilas que traían pues algún aditamento tecnológico que vibraba, ¿no? Y era para los sordos y algo más para los invidentes, ¿no? Entonces decimos, o sea, está padrísimo, pero fue un evento construido desde el enfoque de la mercadotecnia, donde cuidó precisamente ese tipo de aspectos. Está genial, sí, está muy interesante por el tipo de consideración. El asunto, obviamente, pues, es un evento mercadológico, lo que busca es el ingreso. La difusión de los eventos culturales es sumamente amplia, ¿no? De repente andan buscando personas para que vayan a ver a los estudiantes de teatro, ¿sí? Y pues bueno, ahí cabría, ¿no? Otra de las actividades del... Ah, exactamente, de Cote. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí está el grupo. Búsquenlo, de verdad está bien interesante, ¿no? Desde el enfoque mercadológico, sumamente interesante. Si no tenemos formación en diseño, comunicación y esas áreas, pues sí nos dejamos ir, ¿no? Nos dejamos ir de la mente, ¿no? Dicen, wow, gran grupo, etcétera, etcétera, porque además pidieron que regresaran las pulseras estas para la contaminación y pues no consideraron todo lo que se contamina con el traslado del grupo y todo el halo, ¿no? Que deja de contaminar, pero eso a final de cuentas no alcanza para el análisis. Sí, espero estarme dando a entender, no alcanza para el análisis porque pues, no son las cosas que queremos escuchar. ¿Sí? En mercadotecnia literalmente nos dicen lo que queremos escuchar. Y por eso las marcas se van yendo hacia uno u otro ámbito. ¿No? En el caso de Pepe Mujica, pues es la documentación, por eso Pepe Mujica dice, no, esto en sí no es la cultura, no estás creando la cultura, estás tomando un segmento, estás guardando un documento, estás construyendo un documento que va a ser guardado y que va a servir, ¿sí? Para que alguien pueda comprender tal vez algo del pensamiento de Pepe Mujica, tal vez, si a alguien le interesa, por supuesto, el pensamiento. ¿Sí? Y la documentación tiene esa condición, ¿sí? La de preservar. Entonces, parte de nuestra función es la preservación. Esto es un trabajo que hice y nos fue bien aquí en México y en Inglaterra. Los dos son festivales más o menos chiquitos. Nos fue bastante bien con este trabajo. Es documentación. Y no tiene otra cosa más que conservar una técnica, que es el trabajo de la obsidiana, y desde luego la de la expresión. ¿Estamos a un pasito del arte? Sí. O sea, ¿podemos convertirnos en artistas? Sí, o sea, por supuesto. ¿Mm? Que es, en este caso, nuestras habilidades técnicas, ¿sí? Como una actividad expresiva. Y es completamente correcta. ¿Podemos encontrar un mercado para ello? Sí, si en algún momento lo queremos mercantilizar, por supuesto, como expresión.
que sería algo así como, se busca mucho en el dibujo, o al menos algunos de mis maestros hablaban mucho, tienes que buscar tu estilo. Ujú. Pero bueno, ahí está, ¿sí? Que son los tres campos que yo puedo identificar, ¿no? De participación del diseño. Lo demás que vendría para una transformación cultural, una revolución cultural, como se le conoció en China, tiene que ver con la participación de diferentes sectores. No sé si de todos, pero cuando menos la experiencia coreana sí indica algunos sectores. ¿Qué pasa con Corea del Sur? Bueno, primero esto, era primero esta diapositiva. Primero, ¿qué pasa con Corea del Sur? La primera vez que escuché sobre Corea del Sur, bueno, sobre Corea, es por la guerra de Corea, ¿no? Muy joven, en la década de los ochentas, niño, ¿sí? En la década de los ochentas sonó las reminiscencias de la revolución de la guerra de Corea, eh, un poquito después la guerra de Vietnam, y pues bueno, más sonado ideológicamente por las personas con las que crecí, amigos y demás, que eran mucho más grandes que yo, hablaban mucho de la revolución cubana, ¿no? Serie de ideologías, ¿no? En donde participan en estas guerras, pues, un enfrentamiento indirecto entre los rusos y los norteamericanos, ¿no? Países hegemónicos que tenían la intención de tener cierto control económico y lo hacían, obviamente, pues, como históricamente lo han hecho los ingleses, los gringos y otras naciones de otras partes del mundo, incluyendo Japón y otros países, pues a través de la violencia, ¿no? Invaden, controlan y obviamente pues, sacan provecho de las naciones. Pues bueno, Corea va a quedar en medio de una guerra. Ujú. Lo cual, pues evidentemente, posterior a esa guerra, pues, va a traer muchos problemas en diferentes ámbitos, de diferentes índoles, ¿no? Entre ellas, obviamente, pues, la que ya existía, la pobreza, la marginación. La desgracia de Corea es también haber estado, la desgracia y la fortuna de Corea es haber estado muy cerca de los japoneses, ¿no? Lo mismo, algo parecido con los chinos. Llegaban los japoneses, se agandallaban y, bueno, tenían todo lo que podían. Ujú. Pero históricamente parece que los únicos que han sido gandallas son los alemanes, pero no, no, para eso nos sirve, ¿no? El acercamiento hacia algunos datos históricos, ni siquiera es de cuestión de volverse historiador, pero bueno, esto me encontré en el Banco Mundial. Son un buen de rubros, ¿eh? Nada más dije, no, una diapositiva porque tenemos que ver varias láminas. No sé si en alguna me vaya a quedar mucho tiempo. ¿Sí? O de repente hacen aportaciones y sí, nos descosemos, ¿no? Ahí a platicar. Pero dije, con estos primeros creo que tenemos una idea bastante interesante. La esperanza de vida es uno de los factores que se mide entre los diferentes países. En México estaba hasta hace algunos años, no sé, hoy en día, estaba por ahí de los 74 años. 74 está dividido así, ¿eh? Para hombres, 76 para mujeres, algo así. Si alguien lo puede corroborar, se me olvidó corroborar que estaba bien metido en esto de los coreanos. Bueno, esta es la esperanza de vida, 84 años, casi 10 años más. Uh -huh. Esta esperanza de vida tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con alimentación, tiene que ver probablemente con nivel de estrés, ¿sí? Tiene que ver con varios factores, también genética, por supuesto, con varios factores, ¿sale? Pero desde ahí, obviamente, pues están en un rubro completamente superior, en ese sentido, ¿no? Hablando estrictamente de números. Tasa de incidencia de la pobreza, ¿sí? No llega ni siquiera a 1%, la pobreza. Cuando en ese país depende de la estadística, la UNAM alguna vez dijo que estaban alrededor de 50 millones de personas en este país en algún nivel de pobreza, que puede ir desde pobreza de vivienda, pobreza alimentaria y pobreza en relación a la educación. Es decir, si están las escuelas o tienes que caminarte 20 kilómetros o 15 kilómetros, que eso es completamente real, para poder llegar a la escuela. Pero en lo que te desplazas y regresas, pues ya no puedes trabajar, así es que mejor te quedas a trabajar. ¿Sí? Aprendes lo básico, leer y escribir, en los mejores de los casos, y después pues a seguir trabajando, porque no hay alternativas. Uh -huh. Después la población es
nos estamos por ahí de los 130 millones de mexicanos. Crecimiento de la población, este es un fenómeno que se está dando en algunos países, ¿no? Que tiene un decrecimiento. Uh-huh. No, en el caso de México, ay, debí haber visto el caso de México. Perdónenme, se me fue la onda. Sería interesante nada más para que veamos los datos, ¿no? Es lo único que necesitamos observar para que tengamos una idea, ¿sí? De cuál o a qué nos referimos con niveles de vida, calidad de vida, ¿no? Migración. Neta, 29.998 personas al año, que es lo que están manifestando. Es un grupo bastante decente, comparando los índices que tiene, por ejemplo, este país en términos de migración, ¿no? Y ahora el otro factor es por qué migran. En el caso de nuestro país, la migración se debe fundamentalmente por la pobreza, que ese es el fenómeno más importante. Y bueno, obviamente por la presencia de grupos delictivos en muchos lugares también ha provocado mucha migración. En algunos casos hacia el interior y en otros casos hacia otras naciones, ¿no? Factores de desarrollo de la República de Corea. Encontré varios aspectos. Tomé solo algunos que me parecieron uh, más que significativos que podía yo entender un poco para poderles platicar. Más bien es eso. Uh-huh. Hay algunos otros factores que no entiendo por el fenómeno cultural y que en cierta medida no conozco o que no reconozco, pero estas cosas sí las ubico. Son marcas que están muy bien posicionadas en este país y ese es uno de los fenómenos que se va a presentar, ¿sí? Primero, hay una gran inversión en educación, pero la inversión en educación va a ir de la mano con el fenómeno cultural. Yo les decía la última semana que nos vimos, o sea, no es traer el modelo finlandés y no les dejes tarea. No, tiene que adaptarse el modelo educativo a las características culturales y obviamente afinar algunos fenómenos para que esto pueda funcionar, ¿sí? Nosotros tenemos la idea de sacrificio, sí, muy arraigada, muy arraigada. Uh-huh. Entonces, sí tenemos esa condición, pero nosotros tenemos, por mala fortuna, diferentes ideas que se segregan en lo social, en donde no nos ayuda a establecernos, ¿sí? De manera, pues, bueno, ya no homogénea, pero algo parecido a lo homogéneo, para poder lograr determinados resultados, sino empezamos con una de las cosas que se trabaja mucho con nosotros es la inestabilidad emocional. Se trabaja muchísimo, eso se trabaja mucho en los medios. Si ahorita ven en las campañas, todo el tiempo están hablando de miedo, pero ¿por qué debo tener miedo? Sí, o sea, qué horrible, ¿no? Eh, las candidatas todo el tiempo están hablando del miedo. Pero yo, ¿por qué voy a tener miedo? No, pero es que están, pero ¿por qué? O sea, si en el momento que suceda, pues va a suceder, si es que llega a suceder. Pero no me voy a pasar la vida teniendo miedo, ¿sí me explico? Pero bueno, esa es parte de las estrategias. Todo el tiempo nos están diciendo que todo es terrible, que los mexicanos somos muy flojos, etcétera, etcétera. O sea, sí, pero también hay canadienses que son sumamente flojos, y gringos, y alemanes. Uh-huh. Solo que el trabajo es tan incisivo que realmente ya llegamos a creerlo. Uh-huh. Que llegamos a creer que si hacemos cosas y no logramos exactamente lo que queremos, ya fracasamos, ¿no? Que tiene que ver también con ese miedo a cometer errores, al fracaso. O sea, no, si yo me esforcé para estudiar, lo hice para estudiar. Si esto me trae una mejor consecuencia, una oportunidad laboral y demás, ¿sí? Pues eso está bien. Pero si no, lo que yo hice fue estudiar para entender. Uh-huh. Y para poderle platicar a otras personas. Pero el objetivo no era nada más encontrar un mejor trabajo para poderme financiar un viaje, que es lo que he soñado toda mi vida, ¿no? Son los procesos. Y se nos enseñó, ¿sí? A que yo estoy aquí y estoy viendo a dónde quiero llegar, pero no se nos enseñó a ir llevando un proceso,
Pues primero tienes que aprender esto y tienes que pasar por los siguientes niveles. Y lo que tienes que aprender es a tratar de disfrutar cada uno de esos niveles. No, pues ya estamos aquí, ya queremos estar del otro lado, ¿sí? Y eso es parte de una estrategia que se ha diseminado mucho, ¿sí? Para hacer esa diferenciación entre las personas. Es que tú no te esforzaste, por eso no vives tan bien como yo. No es así, no funciona así. ¿Mm? ¿Sale? Que es lo que hemos estado mencionando. Entonces, las marcas, los empresarios van a hacer ese tipo de reconocimiento. Es importante, ¿sí? Que la sociedad pueda crecer en su conjunto. Y ahí es donde vienen los diferentes actantes. Pues bueno, vamos a continuar. Hijo, ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, educación. Tanto el gobierno como las familias, bueno, estamos hablando de la educación, como la iniciativa privada, ¿sí? Se van a poner de acuerdo. Y se van a dar cuenta, se dieron cuenta en un momento determinado del valor de la educación. Por eso le decía de los japoneses, bueno y malo, ¿no? Bueno, porque obviamente pues, hay cosas que aprenderle a esa cultura. Malo, porque siempre ha sido una cultura bien gandalla. Ajá. Pero dentro de las cosas buenas es lo que hicieron los japoneses. Se encerraron, invirtieron en educación y ¡pum! Cuando menos se dio cuenta el mundo, ya había aparecido como una potencia mundial. Es un ejemplo muy interesante. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, despedazados, volvieron a resurgir, ¿sale? E invirtieron en ello de modo extraordinario. Metieron mucha lana al tema de la educación, ¿sí? Le dice aquí Kim a alguien que dirige un programa, ¿no? De negocios de la BBC. Bueno, ahí está el fenómeno. Sistema educativo de Corea, y aquí hablamos de la cultura. O sea, es solamente meter el sistema, hay que presionar al estudiantado para que funcione. No, tiene que ver con otros aspectos. Expectativas, ¿cuáles son las expectativas? ¿Sí? Me esfuerzo y verdaderamente voy a llegar a ese lugar. Pues no sé si sea exactamente así en esos países, pero sí sé que las oportunidades son diferentes. Si alguien se esfuerza, tiene posibilidades de ascender. Lamentablemente, no para todo el mundo que se esfuerza tiene la posibilidad de ascender en nuestro país. ¿Sí? Y eso se debe a un fenómeno del cual se ha hablado históricamente en este país, que es el de la corrupción. O sea, no es por habilidades, no es por facultades ni por esfuerzo, que es lo que le llaman el echaleganismo. Échale ganas, ¿sí? Si no, no sales de la pobreza. No, 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 no. No funciona de esta manera, lamentablemente, en este país. En ese país pienso que a lo mejor sí, yo no lo puedo asegurar. Como les decía, si alguien fue allá a visitar, pues sí, pues obviamente son ciudades nuevas, todo está organizado y demás, pues obviamente te apantalla, ¿no? Yendo a cualquier ciudad de primer mundo, pues obviamente esta pantalla, pues todo parece que estuvo diseñado, bueno, sí estuvo diseñado. Uh-huh. El sistema educativo de Corea del Sur es considerado uno de los mejores del mundo, pero es mejor del mundo porque por sus estudiantes, pero no nos sintamos, no es que sean mejores estudiantes que nosotros, no, aplica ese modelo para el tipo de cultura, ¿de acuerdo? Vimos el modelo, brevemente el modelo de Finlandia. Aplica para ese tipo de cultura. Por eso les decía, aquí les decimos no hagan tareas y demás. Con todo el tipo de influencia, se va a hacer un desbarajuste ya total en términos de educación. Entonces, no aplica. Debe de gestarse, generarse todo un fenómeno comunicativo donde participamos nosotros, pero donde debe participar el Estado y demás, ¿no? Como lo mencionábamos en términos de lo social. ¿Queremos cambiar algo? Sí, pero participamos todos, porque si no, esto no funciona. El gobierno de Corea del Sur dice aquí tiene un gran enfoque en su sistema educativo, ya que esto representa gran parte de la economía de su país. ¿Sí? Está centrado en la producción, pero no solamente como sí fue en nuestro país, a vender pura materia prima, es decir, a saquear el país, ¿sí? Y después comprar los productos que hacían con la materia prima de este país, ¿no? El vuelco que han intentado en los últimos años es que se produzca aquí mismo a través de la materia prima que se tiene y venderle a otros países, que es así como se genera la riqueza.
Pero pues bueno, tiene que ver en este momento con términos políticos y no tiene sentido meterse en ningún ámbito de esa naturaleza. Y tomaron una receta. La receta la tenían también los rusos. La receta es formar profesionales, ¿sí? En específico para las problemáticas de ese lugar. Y es así como la Unión Soviética, después de haber caído y tener ciertas fracturas, se convierte en una potencia mundial. Lo mismo va a suceder con Corea, lo mismo va a suceder con China, lo mismo va a suceder con Japón. Es decir, al igual que en ese país, mandan a sus estudiantes a otros países. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esos estudiantes tienen que regresar en primera instancia al país y tienen que aplicar y compartir lo que aprendieron en otras naciones. O sea, no nada más es, ya me fui a otro país a estudiar y ya. No, tienes que regresar y tienes que aportar ese conocimiento, ¿sí? Aplicado, ¿sí? Y compartido. Y vamos a ver las 10 claves de la educación de acuerdo a este enfoque. Primero, la educación es el motor del desarrollo, ¿no? Eso es algo que tiene muy claro culturalmente, es algo que se le ha insertado. Es muy importante la educación. Alguien me platicaba, fue a estudiar a Corea y decía, el día para el examen de ingreso, creo que era para la universidad, no sé si es cierto o era exageración de esta persona, pero dice que ni los aeropuertos funcionan para que no estén haciendo ruido y que todo el estudiantado se pueda concentrar, enfocarse, que se paraliza toda la actividad en el país. No sé si sea verdad. Suena extraordinario, suena interesante. Es decir, hay una preocupación genuina, pues no sé si de todo el mundo, pero pienso que cuando menos de una mayoría, sobre el tema de la educación. La enseñanza es gratuita, aquí también. ¿Sí? Hay varios factores que no aplican, que no funcionan en ese país. Ya hablé de esos. Entonces, tiene que ver entonces con la pobreza. ¿Sí? Todos invierten en educación. Dice el gobierno le dedica casi un 7% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Que es la riqueza que tiene una nación. Y en el caso de México, 5 punto y tantos por ciento, pero hablando de economías, obviamente, mucho más dinero. Y obviamente, pues aquí estamos todavía muy desajustados. No hemos podido, no se ha podido establecer desde el cardenismo, ¿no? Un sistema regulado de educación. Se crearon estas escuelas rurales para tratar de para llevar al campesinado la formación, pero pues era o eres maestro o eres maestro. ¿Sí me explico? Tampoco es una solución total, es una solución mediana, paliativa, hasta en cierto sentido. Las políticas de educación son a largo plazo. Los cambios de gobierno no afectan las leyes educativas. Ya está establecido. Pero los currículos se adaptan cada 5 años, ¿sí? A las necesidades del país. Mucho de lo que decía la UAM, no sé si la UAM se esté actualizando constantemente, pero uno de los fenómenos que ayuda a las sociedades es que las instituciones educativas públicas, desde luego, tengan un enfoque sobre la nación. ¿Cuáles son los problemas de la nación? ¿Sí? ¿Qué vamos a aportar? ¿Cuál sería nuestra aportación? No sé si lo habrían pensado en algún momento. Nuestra aportación como profesionales, ¿cuál es o cuál va a ser para nuestra nación? El problema, ¿sí? de todo este fenómeno que se circula en diferentes medios es esa fijación del individualismo. ¿Sí? Tengo que ganar, yo tengo que ganar. Si no pensamos, tenemos que ganar. Sino, yo tengo que ganar. ¿Sí? Debo de hacer más cosas y debo de lograr. ¿Sí? Y ahí obviamente pues es parte de la ruptura que es conveniente para ciertos grupos. Las profesiones son los profesores son muy respetados, ¿no? Solo acceden a la carrera los mejores de cada promoción. Una vez en la docencia, se someten a evaluaciones anuales. ¿Sí? Aquí se ha establecido las evaluaciones anuales, pero eso no va a mejorar el sistema. Los alumnos reciben más de 10 horas de clase al día.
Ustedes creo que son como 10 también, ¿no? Estaríamos más apegados al sistema coreano, pero culturalmente no nos ajusta también. La competitividad gobierna el sistema, la presión aquí es un factor que no aguantamos, ¿no? Ya no aguantamos la presión. Pues bueno, la presión que tienen esas sociedades, las asiáticas, que es mucho del fenómeno cultural que se da en esos países, del esfuerzo, no sé si vieron Goku, algo que me gustaba de Goku, no veía muy seguido, me gustaba una idea que tenía, que siempre quería pelear con él, y ya que se lo noqueaban, entrenaba para después ganarlo, ¿no? Esa es una mentalidad, ¿no? Y que esa mentalidad deriva, obviamente, de la cultura. ¿Sí? Los alumnos no tienen tiempo para jugar o relacionarse. Todo lo opuesto con el sistema finlandés, si se acuerdan. Eso fue lo que mencionaron ahí en el video. Se prima la memorización frente a la creatividad. Pues todo lo contrario, ¿no? A lo que nosotros vemos dentro de las aulas. El asunto aquí es la creatividad como expresión o la creatividad aplicada. Y esa creatividad como expresión o la creatividad aplicada también incluye a nuestra profesión, ¿eh? O sea, soy creativo para, ¿sí?, que funcione algo, para resolver, o soy creativo por ser creativo. ¿Sí me explico? Espero darme a entender. Se apuesta por la tecnología. Pues bueno, ahí está. Vamos a ver este que no terminamos de ver en el caso de Finlandia. Los docentes son muy valorados, ¿no? Nuevamente, la educación es pública y gratuita entre los 7 y los 16 años. ¿Sí? Esto en México no aplica, ¿no? Esto en México no aplica. La educación es pública y gratuita entre los 7, lo mismo, ¿no? También aquí en México. Incluso, como en pocos países, en México hasta las universidades, los posgrados son gratuitos. Hay muchas personas que vienen a este país precisamente a hacer posgrados porque no lo pueden pagar en sus países. El reparto de dinero público se hace de forma equitativa, ¿no? Si estuviéramos hablando de Finlandia, estaría bien que viéramos los datos del Banco Mundial a ver qué dicen, ¿no? Expectativas de vida y todas esas cosas, ¿no? Creo yo que sería interesante. Pero bueno, espero que anden ahí, ¿eh? Porque no sé si están por ahí. Ojalá anden por ahí. Este, Sí, aquí andamos. vale. Muchas gracias, Jesús. Gracias. El currículum es común, pero los centros lo adoptan, ¿no? Parecido a lo que nos decía, la educación se personaliza. Como que eso nos caería bien, ¿no? En nuestro sistema. Los alumnos tienen tiempo para todo, en contraste, ¿no? Con los coreanos, pero es la cultura. Ahorita vamos a ver qué onda con la cultura. Poquito, ¿eh? Preparar la clase es parte de la jornada laboral. ¿Sí? Aquí todavía nos peleamos. Deberían de pagarnos por preparar la clase, es tiempo extra. Pues no lo sé, pero pues a mí desde que me dijeron que podía dar clases, que me daban chance de dar clases, pues yo asumí que era parte de mi trabajo, ¿no? Pero bueno, hay quienes todavía están en esa discusión. ¿Deberían de pagárnosla? Pues sí, deberían, pero pues no sucede de esa manera, pero de todas maneras pues hay que preparar la clase. Se evita la competencia y las cifras, ¿no? Muy ad hoc también con esa cultura, porque al final de cuentas nosotros estamos mucho más cercanos, ¿sí?, a ese pensamiento europeo. Se premia la curiosidad y la participación, ¿no? Muy en contra, muy, bueno, no en contra, muy distante, ¿no? Se prima la memorización. ¿Por qué? Porque hay un sistema que va dirigido, ¿sí?, a las necesidades de una nación. Es decir, la cultura dice, yo me sacrifico, pongo todo mi esfuerzo en una realización social, desde luego, pero también para la sociedad de ese momento y para las siguientes generaciones. Se construye la mentalidad y está edificada en sus raíces la cultura. Tenemos nosotros también esos vínculos culturales, solo que nos han hecho despreciarlos históricamente. Por eso nos dicen color de cartón, por eso nos dicen nacos, jodidos, cosas así, pero ignorantes, ¿no? O sea, si eres moreno ya eres ignorante.
¿Sí me explico? Y esas cosas pues, son terribles, ¿no? Son terribles. Son terribles no para mí, sino para quienes se sienten aludidas, ¿sí? Aludidos, lastimados. Ujú. Para esas personas sí son terribles. Y obviamente eso hay que entenderlo. ¿Sí? No, no, no es no es como, pues no estés triste ya, no, pues, no, no funciona así. Hay a quienes sí, verdaderamente les afecta, les pega la autoestima y las expectativas literalmente se van reduciendo, ¿sí? Pero bueno, sí, dice, los padres se aplican. En un documental vi sobre estos cuates, que si tienen problemas, los papás dicen, pues son sus problemas, ¿sí? A la chamaca, al chamaco nadie me lo toca, ¿sí? No es un trofeo de a ver quién ganó en la pelea. Y los dos se van a aplicar para que pueda crecer esa persona. ¿Quién lo dice? El Estado. Y aquí todavía estamos con las discusiones de a ver quién va a tener, ¿sí? La custodia. ¿No? Pues los dos se van a aplicar y lo van a resolver. Esa debería ser la solución. Pero bueno, en eso pues, se llevan a muchas personas entre las patas. Sí, la cultura de Corea del Sur, insisto, es muy compleja. Por eso les digo, cachito de lo que puedo entender de Corea, ¿no? Y de artículos. Hay muchísimos artículos. Ujú. Bueno, dice, un país profundamente confusionista, una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida, pues bueno, hay que leer o habría que leer a Confucio para ver entre su filosofía qué es lo que está dando como enseñanzas. Uh-huh. Y ponen una frase, bueno, un pensamiento de Confucio, la gema no puede ser pulida sin fricción. Esa es su cultura. O sea, tienes que padecerle, chavilla, chavillo, chavilla, chavis. Sería así, me lo imagino. Sí, ni el hombre ni el hombre perfeccionado sin pruebas. Es decir, o le metes o le metes. Esa es la raíz cultural. Ujú. Pero mientras a mí me digan que mi realización está por encima de todo, pues me vale lo que le pasa a todo el mundo. Que eso es lo que premia mucho. ¿Sí? No en todos los mexicanos, por supuesto que no. No en todas las personas de este país, claro que no. Pero sí en ciertos grupos que serían los donde podría estar la posibilidad de una transformación. Caris dice, un país muy competitivo y profesional, pero su ámbito, sí, es disfuncional, efectivamente, que aquí es donde aparece, ¿eh? Sí, por supuesto. Los niveles de suicidio son espantosos. Ujú. Chamacos, chamacas, pelas, sí que tenemos problemas aquí, pero los países tienen problemas muy graves. Pero precisamente en esto que menciona Charis, por eso viene también la desarticulación de la familia. Ujú. Y no la familia tradicional, la familia, ¿sí? La filiación. Ujú. A eso es a lo que me refiero como familia, la filiación. No de, tiene que haber papá, mamá, no, eso no va de esa manera necesariamente, sino de la filiación. Ujú. Y dentro de la filiación, pues está esa carencia de integración. Por eso no podemos ponernos de acuerdo en nada, ¿sí? Porque no tenemos esa posibilidad, ¿sale? Pues bueno, ahí les dejo eso. Y esto me llamó muchísimo la atención, el palipali, ¿no? El secreto de Corea del Sur para hacer las cosas en tiempo récord. Y viene una descripción aquí abajo, ¿no? De alguien que pidió comida y en chinga ya estaba la comida, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de servir a alguien, no lo han hecho ver como algo malo. Uh-huh. Yo les sirvo a ustedes. No sé si se habían dado cuenta. En las noches, en las mañanas, en las tardes, cuando tengo tiempo, me pongo a revisar y les estoy haciendo un servicio a ustedes. Les sirvo a ustedes. Es algo malo, ¿no? Pero nos han hecho ver ciertas cosas, ciertos aspectos, como si fuera algo terrible, el acabose de la especie humana. No, no es de esa manera. Uh-huh. Y entonces empezamos a rechazar cosas que están a nuestro alrededor. Pues bueno, dentro de la filosofía, ¿sí? Pues vamos a tener un enfoque distinto.
la política, el papel que jugaron las instituciones políticas, particularmente en los años en que comenzaba el despegue económico del país. En la década de los 60, va terminando una guerra, la guerra sirvió precisamente como impulso. Algo poquito parecido a lo que pasó en México. Después de la revolución, el país, ¡pum!, creció. Tuvimos, bueno, esas generaciones tuvieron la buena fortuna de que apareciera un presidente bastante decente, ¿no? El general Lázaro Cárdenas, que es el tipo que se pone a armar escuelas, pues, en la medida de lo posible, en muchos lugares, no en todas partes, pero en la medida de lo posible, ¿sí? Realizando una inversión permanente en educación y cero tolerancia a la corrupción. ¿Sí? Dijeron, se acabó la corrupción. Uh -huh. Dice aquí, Corea del Sur, en esta Santander Trade, ocupa el 12º lugar entre las mayores potencias económicas del mundo y el cuarto en Asia, ¿no?, en 2023. Datos interesantes. Siempre vayan a, bueno, si algún día tiene interés, vayan a algunas de estas fuentes. Para eso se las proporciono. Y uno de esos ejemplos de cero tolerancia a la corrupción, ella fue presidenta de Corea. Fíjense, metió a trabajar a su amiga sin que nadie se diera cuenta. No pasó un proceso. ¿Sí? Y chin, la descubrieron y le metieron 20 años, yo había leído, pero después encontré esta nota, 24 años. Es muy extremo, es su cultura. Esa es su cultura. Uh -huh. Desde aquí yo no puedo juzgar. Me parece extremadamente exagerado. Pero en nuestra cultura pedimos hasta la muerte para otras personas. Muy al estilo gringo. ¿Sí? Por aquí, por eso está aquí en Estados Unidos. ¿Sí? La ejecución de personas, de criminales, está bien visto, se convierte hasta en un espectáculo. Van aparentemente la familia de los afectados y ven cómo asesinan a otra persona. Aparentemente esa es una exigencia social muy potente en este país, ¿no? La gente pide la vida de otras personas. Pero ese es nuevamente el factor del fenómeno cultural. Pero resulta que el problema de los delitos es que muchas veces se equivocan. Ese es el gran problema, para empezar. Ese es un caso, ¿sí?, de un niño, 14 años, sí, 14 años, ¿sí?, muy sonado. Lo acusaron de haber asesinado, ¿sí?, a unas niñas. Lo juzgaron, lo sentenciaron a, sí, creo que sí fue la silla eléctrica. ¡Pum!, le quitaron la vida. Y después, disculpe usted, de donde se encuentre, fue declarado inocente. Ese es parte del gran problema. Uh -huh. Y nuevamente, ya desde el enfoque cultural, ya vamos a terminar, ¿eh? Sí. Hay otros enfoques. Cuando una persona comete un error, una tribu, o abona, ¿sí?, que cuando una persona comete una falta, dicen los artículos que revisé, busqué varios para que no sea nada más el resultado de un meme, y que se juntan las personas de la comunidad y le empiezan a decir las cosas buenas, ¿no? O sea, en lugar de decir, maldito, vamos a acabar con tu existencia, con la de toda tu familia además, para que no reine tu prole. Y nuevamente, este es un fenómeno cultural. ¿Sí me explico? Son los fenómenos culturales. Esto es bueno, es malo, pues no lo sé. ¿Sí? Se oye simpático, se oye interesante. Aplicaré, no lo sé, no lo sé. Solamente veo las diferencias. ¿Sí? La estrategia de Noruega, con esto terminamos. Sí, para terminar, para transformar a sus criminales en buenos vecinos. Y ya todo el artículo, no se les trata necesariamente de esa manera, son las habitaciones en donde se encuentran, ¿sí? Y realmente se convierte en un espacio de rehabilitación, ¿no? Es el fenómeno. Es un fenómeno interesante. Obviamente tampoco podemos aplicar algo estrictamente de esta manera.
porque las diferencias culturales son distantes, los niveles. Vamos a ver este experimento social. Vemos dos memecitos y ya terminamos. Si tienen tiempo, si no, pues muchísimas gracias. Este fue aplicado, ha sido aplicado en muchos países, América Latina. ¿Y qué muñeca es mala? ¿Y cuál es la muñeca mala? La muñeca es mala. ¿Por qué esa muñeca es mala? ¿Qué muñeca es mala? ¿Qué muñeca es mala? Es mala. ¿Esta o esta? ¿Qué muñeca es fea? ¿Qué cabello se parece más a tu cabello? Las muñecas se parecen más a ti. ¿De qué? ¿Qué es lo que no te gusta de ella? ¿Eso te gustan los moros? ¿En qué trabaja esta mujer? ¿En la oficina? ¿En qué trabaja esta muñeca? ¿En la casa? ¿Y qué hace en la casa? ¿Cuida al bebé? Tiene colores. Ah, pues tiene colores. Entonces, igual que entonces, ¿quién tiene un vestido bonito? ¿Y quién más? ¿Quién tiene un vestido feo? La percepción sobre la realidad es un constructo social, es algo que no deben olvidar. Y pues bueno, esto me lo encontré por ahí en las redes, tal vez se identifiquen a este chavo. Era una película pues, muy premiada, de un cineasta mexicano. Es la que le hacía de la chacha, la criada, no sé cómo le digan ustedes, y alguien le dice, ¿no? Que va a escribir una columna, ¿sí? En un prestigiado diario norteamericano, y alguien le dice, entre muchas personas, ¿sí? Su columna dirá cómo hacer quesadillas de flor de calabaza, machucado o algo así como hace una trenza y luego se pone el guarachi, las expresiones. No sé si sea realmente una mujer, puede ser cualquier persona, esto no tiene nada que ver, ¿eh? Por favor, ni el nombre, eso no lo sé. Ujú. Pues bueno, ese tipo de expresiones, los factores despectivos, ¿no? Hacia las personas, obviamente pues no hay una comprensión. O sea, de un lado, del otro no hay una comprensión de los fenómenos que sí tenemos la oportunidad de poder estudiar, ¿sí? En las universidades. Mal estaríamos, obviamente, si no tuviéramos esa capacidad de. Y, ¿por qué lo puse? Ah, ya. En las Islas Salomón, veamos lo terrible que puede ser el tipo de publicaciones, ¿no? En las Islas Salomón se dicen, no encontré muchos, el medio más fiable fue de La Nación, otras son blogs y otras cosas que retoman esto y que dicen que es una manera en la que derriban árboles muy grandes en esas islas y es gritándole e insultando al árbol, ¿no? Es una manera de matar su espíritu. Y aparentemente, bueno, lo que dicen en algún artículo es que, pues, son brujos los que tienen ese poder. Pero en realidad la palabra es, o muy constructiva, pues, sumamente destructiva.
depende de cómo se utilice, depende evidentemente pues, también de la cultura, ¿sale? Pues bueno, ya terminamos. Muchísimas gracias por su tiempo extra. Que tengan un excelente resto de la semana. Nos vemos el próximo martes para seguir hablando de estos campos de acción. Gracias, nos Ok. vemos. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe, nos vemos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.